Marzo es el mes más implacable en el jardín. Planta demasiado tarde y perderás toda tu ventana de cosecha de primavera. Estas 10 hortalizas deben ir a la tierra ahora o las estarás comprando en el mercado local todo el verano mientras tus bancales se quedan vacíos. La diferencia entre plantar guisantes esta semana frente a mediados de abril no es solo una cosecha más pequeña, es la diferencia entre vainas dulces y crujientes y fracasos amargos y leñosos. He plantado cada uno de estos cultivos tanto a tiempo como tarde, y te mostraré exactamente por qué el calendario importa más que el pronóstico del tiempo, además de las técnicas específicas que convierten las plantaciones de marzo en tus bancales más productivos del año. Número 1. Guisantes. Los guisantes son los campeones del clima frío, riéndose de temperaturas del suelo que matarían a un plantón de tomate. Mientras que la mayoría de los jardineros esperan a los días cálidos de primavera para empezar a plantar, los guisantes ya están germinando felizmente en suelo a 7 de extremidad, estableciendo sistemas de raíces fuertes antes de que la competencia siquiera empiece. No se trata solo de empezar temprano, se trata del sabor. Los guisantes que maduran en clima fresco desarrollan un mayor contenido de azúcar y ese crujido característico, mientras que los plantados más tarde en condiciones más cálidas se vuelven harinosos y amargos antes de que hayas recogido la mitad de la cosecha. La planta misma sabe lo que prefiere, por eso la siembra directa supera a cualquier método de inicio en interior. Entierra las semillas a 2,1 milímetros de profundidad y a 5 centímetros de distancia a lo largo de cualquier espaldera o valla que tengas, y ellos se encargarán del resto. Los guisantes odian de verdad ser trasplantados. Si alteras sus raíces, se resentirán durante semanas, retrasándote más que si simplemente hubieras esperado y sembrado directamente. Aquí está el extra de lo que la mayoría de los jardineros nunca se dan cuenta. Los guisantes son fijadores de nitrógeno, extrayendo nitrógeno atmosférico hacia los nódulos de las raíces y depositando hasta 112 kg por hectárea en tu suelo. Eso significa que cualquier cosa que plantes en ese bancal después de la cosecha de guisantes, tomates, pimientos o calabazas, recibe un impulso de fertilidad precargado sin que tengas que esparcir ni una sola bolsa de fertilizante. El error más común es tratar a los guisantes como si fueran delicados y esperar al buen tiempo en mayo. Para entonces, has perdido tu ventana. Esos guisantes plantados en mayo lucharán contra un calor para el que no están hechos, produciendo vainas duras y leñosas que saben a decepción. Ese primer guisante comido directamente de la planta a finales de primavera, todavía fresco y dulce con el rocío de la mañana, es lo que te gana la plantación de marzo. Plántalos mientras aún lleves chaqueta, o prepárate para comprar guisantes a precios elevados toda la temporada, mientras tus vecinos recogen los suyos a manos llenas. Número 2. Espinacas planta ahora o pierde la ventana por completo. La espinaca funciona con un temporizador que la mayoría de los jardineros no saben que existe. En el momento en que las temperaturas alcanzan consistentemente los 24 grados Celsius, tus plantas de espinaca interpretan esto como una señal de supervivencia e inmediatamente espigan, lanzando un tallo de semillas y volviendo amarga cada hoja en el proceso. Esto hace que marzo sea tu última ventana realista para una cosecha de primavera en la mayoría de las zonas de cultivo. Espera hasta abril y estarás apostando con un clima que no puedes controlar. La técnica en sí es casi absurdamente sencilla. Esparce las semillas densamente en hileras poco profundas, cubriéndolas apenas con tierra. Hablamos de medio centímetro como mucho. Y mantén el bancal consistentemente húmedo. Una vez que los brotes emerjan con sus primeras hojas verdaderas, acláralos a 7 centímetros de distancia. Y aquí es donde se vuelve eficiente. Esos restos del aclareo no son desperdicio. Échalos directamente a las ensaladas. Son tiernos, suaves, y acabas de obtener tu primera cosecha mientras las plantas restantes crecen. La espinaca plantada en marzo puede estar lista para cosechar en tan solo 37 días para hojas tiernas, lo que significa que estarás comiendo verduras caseras antes de que la mayoría de la gente haya terminado de planificar la disposición de su jardín. Lo que realmente diferencia la espinaca casera de la versión del supermercado no es solo la frescura, es ese regusto metálico y ligeramente químico que desarrolla la espinaca de bolsa del supermercado.
Ese sabor no existe en las hojas que cortas 20 minutos antes de la cena. El error común es subestimar lo rápido que se cierra la ventana. Los jardineros en zonas templadas que plantan espinacas a finales de abril podrían obtener una cosecha decente antes de que sus plantas se transformen en tallos de semillas de casi 1 metro de altura, aparentemente de la noche a la mañana. Para entonces te quedas viendo un espacio de jardín perfectamente bueno ocupado por plantas que han terminado de producir todo porque esperaste a que el suelo se sintiera lo suficientemente cálido. La espinaca no quiere calor, quiere condiciones frescas y húmedas, y un jardinero que entienda que algunas verduras tienen plazos estrictos. Planta espinacas mientras todavía haya posibilidad de heladas en el pronóstico, o acepta que estarás comprando esos extraños recipientes de plástico en la tienda toda la primavera, mientras tu bancal del jardín se queda vacío. Número 3. Lechuga. La mayoría de los jardineros plantan un paquete entero de semillas de lechuga en una tarde entusiasta, y luego pasan 3 semanas en junio intentando desesperadamente regalar brazados de cogollos espigados a vecinos cada vez más reacios. El enfoque más inteligente es la siembra escalonada, sembrando una nueva hilera corta de lechuga cada 2 semanas durante todo marzo. Esto escalona tu cosecha de modo que estés recogiendo exactamente lo que necesitas cuando lo necesitas, en lugar de ver madurar 50 cogollos simultáneamente mientras eres físicamente incapaz de comer tanta ensalada. La técnica funciona porque la lechuga pasa de ser un plantón trasplantable a tamaño de cosecha en aproximadamente 30 a 50 días, dependiendo de la variedad, lo que significa que tu primera plantación de marzo estará lista a finales de abril, tu segunda plantación a principios de mayo y la tercera a mediados de mayo. Básicamente, estás creando una línea de montaje de cosecha continua en lugar de un único envío de fábrica abrumador. El método que extiende esto aún más es tratar la lechuga como un cultivo de cortar y volver a crecer. Planta variedades de hoja suelta como Black Seeded Simpson o Oak Leaf y cosecha las hojas exteriores con tijeras, dejando intacto el centro de crecimiento. Una planta gestionada de esta manera puede producir durante 8 a 12 semanas en lugar de la única cosecha que obtienes al arrancar todo el cogollo. Las hojas exteriores vuelven a crecer sorprendentemente rápido cuando no dañas la corona, convirtiendo cada planta en un pequeño recurso renovable en lugar de una transacción única. La diferencia de productividad es sustancial. Puedes alimentarte con ensaladas constantes de media docena de plantas en lugar de necesitar 30 cogollos todos a la vez. Seguirás cortando lechuga fresca en junio mientras otros jardineros miran bancales vacíos o tallos de semillas amargos, preguntándose por qué sus verduras de primavera tuvieron una temporada tan corta. El truco es la consistencia en la plantación y la moderación en la cosecha. Trata tu plantación de lechuga de marzo como un programa de producción de fábrica en lugar de un evento de una sola vez, y parecerás alguien que realmente sabe lo que hace, mientras todos los demás compran esos tristes recipientes de plástico de mezcla de brotes que cuestan 6 € y se marchitan para mañana. Número 4. Rábanos. Los rábanos son el cultivo milagroso de 25 días. Podrían ser lo más parecido que tiene la jardinería a la gratificación instantánea. Algunas variedades maduran en solo 25 días desde la semilla hasta la cosecha, lo que significa que puedes plantarlos a principios de marzo y estar comiendo raíces crujientes y picantes antes de que el mes siquiera termine. Esa velocidad los hace perfectos para jardineros impacientes, niños que pierden el interés más rápido de lo que crecen las malas hierbas, y cualquiera que necesite una victoria psicológica mientras espera tomates que no madurarán hasta julio. La técnica es rematadamente sencilla. Entierra las semillas a poco más de 1 centímetro de profundidad en suelo suelto. Espácialas a unos 2,5 centímetros y mantén el bancal húmedo. Germinarán en 3 a 5 días si la temperatura del suelo está por encima de los 7 °C, algo que marzo suele ofrecer incluso en zonas más frías. Sabrás que están listos cuando la parte superior del rábano asome por la superficie del suelo como una pequeña cabeza calva. La mayoría de las variedades son perfectas con un tamaño de canica a pelota de golf, dependiendo del tipo. Más allá de su velocidad, los rábanos cumplen un propósito secundario inteligente
que los jardineros experimentados explotan. Son excelentes cultivos marcadores. Plántalos en la misma hilera que las zanahorias o chiribías de germinación lenta, y los rábanos brotarán rápidamente para marcar dónde plantaste, evitando que pases la azada accidentalmente por tu hilera de zanahorias antes de que emerja. Las raíces de los rábanos también ayudan a romper la costra del suelo, facilitando que esas semillas más lentas se abran paso. A los niños les encanta de verdad cultivar rábanos porque pueden ver resultados reales antes de que expire su capacidad de atención. Y ese éxito temprano a menudo los engancha para cuidar el jardín durante el resto de la temporada. El único error real que comete la gente es dejar los rábanos en la tierra demasiado tiempo después de que hayan alcanzado su tamaño. 1 o 2 semanas extra en suelo cálido los vuelve leñosos, correosos y desagradablemente picantes, en lugar de crujientes y suavemente especiados. Arráncalos tan pronto como estén listos. Siembra de forma escalonada una nueva tanda cada 10 días durante marzo y tendrás la cosecha más temprana del vecindario, mientras todos los demás todavía se preguntan si sus semillas están vivas. Número 5. Zanahorias. Las zanahorias se niegan a ser mimadas en el interior y trasplantadas como los tomates o los pimientos. Odian tanto que se alteren sus raíces que intentar iniciarlas en bandejas de semilleros da como resultado raíces retorcidas y bifurcadas que parecen sacadas de una película de terror. La siembra directa en marzo es el único método que funciona, y el momento importa más de lo que la mayoría de los jardineros creen. El suelo fresco de primavera permite que las zanahorias maduren lentamente en un clima suave, lo que evita un problema común llamado agrietamiento, donde las raíces crecen demasiado rápido en condiciones cálidas y literalmente se abren en la tierra. Ese crecimiento lento y constante de las zanahorias plantadas en marzo también produce un sabor más dulce, porque las plantas no están estresadas por el calor. La clave del éxito es mezclar esas semillas de zanahoria, desesperantemente diminutas, con arena o pozos de café usados antes de sembrar, lo que te ayuda a esparcirlas de manera más uniforme y evitar el tedioso trabajo de aclarar cientos de plantones amontonados como pasajeros de metro. Siembra la mezcla a unos 6 milímetros de profundidad en suelo suelto y libre de piedras. Las zanahorias se bifurcarán y se retorcerán ante cualquier obstáculo que encuentren, incluyendo pequeñas piedras o terrones de arcilla. El periodo de espera pone a prueba la paciencia porque las semillas de zanahoria tardan de 10 a 14 días en germinar, a veces más si el suelo se seca, aunque sea una sola vez durante esa ventana. Mantén el suelo consistentemente húmedo, con un ligero riego diario o una capa de arpillera hasta que veas esos brotes verdes plumosos. Una vez que hayan salido, comienza la parte más difícil, el aclareo. Tienes que aclarar sin piedad a 5 centímetros de distancia, aunque parezca un desperdicio arrancar plantones perfectamente buenos. Las zanahorias amontonadas producen raíces delgadas y retorcidas en lugar de los ejemplares gruesos y rectos que imaginas. Aquí hay algo que la mayoría de la gente no sabe. Las zanahorias en realidad saben más dulces cuando se exponen a una helada ligera, porque la temperatura fría hace que la planta convierta los almidones, almacenados en azúcares, como un mecanismo anticongelante natural. Arrancar tu primera zanahoria casera se siente genuinamente como desenterrar un tesoro enterrado, especialmente cuando descubres que tienen sabor a zanahoria de verdad, en lugar de saber a agua crujiente. El error más común es intentar cultivarlas en suelo arcilloso pesado, lo que produce raíces bifurcadas y atrofiadas, sin importar cuánto cuidado pongas al plantar. Si tu suelo es pesado o pedregoso, o bien cultiva variedades cortas como Parisian, que solo alcanzan 5 centímetros de largo, o comprométete a añadir suficiente compost para crear una zona de cultivo suelta de 20 centímetros de profundidad. Cualquier cosa menos y te estarás preparando para la decepción cuando llegue el momento de la cosecha. Número 6. Bulbillos de cebolla. Planta los bulbos latentes antes de que despierten. Los bulbos de cebolla parecen gránulos marrones sin vida en los cajones de los centros de jardinería, pero en realidad son cebollas bebé latentes que esperan el momento adecuado para volver a la acción. Marzo es ese momento. Estos pequeños bulbos necesitan establecer sus sistemas de raíces mientras el suelo todavía está fresco,
típicamente entre 10 y 15 de Nation, porque una vez que llega el calor del verano, las cebollas pasan de crecer más a formar su forma de bulbo final y volver a entrar en latencia. Si esperas hasta abril o mayo en la mayoría de las zonas, has perdido la ventana para que los bulbos crezcan adecuadamente y terminarás con cebollas del tamaño de canicas en lugar de los bulbos del tamaño de pelotas de béisbol que esperas. La técnica de plantación no podría ser más sencilla. Presiona cada bulbo en suelo suelto y bien preparado hasta que solo la punta seca sea visible por encima del nivel del suelo, espaciándolos unos 10 centímetros en hileras. Necesitan pleno sol, al menos 6 horas de luz directa diaria, o pondrán toda su energía en los brotes verdes en lugar de en el desarrollo del bulbo subterráneo. Aquí hay algo que sorprende a la mayoría de los jardineros. Las cebollas son cultivos sensibles a la duración del día, lo que significa que responden al número de horas de luz diurna más que solo a la temperatura. Las variedades de día largo requieren de 14 a 16 horas de luz diurna para activar la formación del bulbo. Por eso el momento importa tanto. Planta demasiado tarde y tus cebollas nunca recibirán la señal para dejar de producir hojas y empezar a fabricar el bulbo que realmente quieres. Ver emerger esos primeros brotes verdes, de lo que parece ser un bulbo marrón completamente muerto, nunca pierde su atractivo. Incluso después de años de jardinería, los brotes asoman a través del suelo en 1 o 2 semanas en la mayoría de las condiciones de marzo, y de repente tienes hileras de vibrantes picos verdes donde antes no había nada. El error más común es plantar los bulbos demasiado profundos, enterrándolos por completo en lugar de dejar la punta expuesta, o elegir una ubicación con mal drenaje. Las cebollas son sorprendentemente sensibles al exceso de agua, y si tu suelo permanece encharcado o las plantas en un lugar bajo donde se acumula el agua, esos bulbos se pudrirán en un puré viscoso bajo tierra antes de que lleguen a producir una cosecha que valga la pena comer. Número 7. Brócoli. Marzo es cuando los plantones de brócoli dan el salto de las bandejas de interior al suelo del jardín, y este momento importa más de lo que la mayoría de los jardineros creen. Ya sea que hayas empezado las semillas en interior hace 6 u 8 semanas o hayas comprado trasplantes en un vivero local, estas plantas jóvenes necesitan clima fresco para establecer sistemas de raíces fuertes antes de que comience el verdadero crecimiento. El brócoli es un gran consumidor que desarrolla la mayor parte de su estructura radicular en temperaturas entre 7 y 18 de enero, que es exactamente lo que marzo suele ofrecer en la mayoría de las zonas de cultivo. Espera hasta abril y estarás pidiendo a esas plantas que se establezcan mientras las temperaturas suben, lo que significa que se apresurarán a producir pellas en lugar de construir la base que necesitan para una cosecha decente. La técnica de trasplante en sí marca una diferencia significativa en lo bien que se asientan estos plantones. Elige un día nublado o espera hasta la tarde para minimizar el estrés del trasplante. El sol del mediodía puede marchitar las hojas tiernas antes de que las raíces tengan la oportunidad de extraer humedad de su nueva ubicación. Planta profundamente, enterrando el tallo hasta el primer par de hojas verdaderas, lo que fomenta el desarrollo de raíces adicionales a lo largo de la parte enterrada. Espacia las plantas 45 centímetros para darles espacio para desarrollar esas grandes hojas exteriores que alimentan la formación de la pella. Regar con emulsión de pescado diluida u otro fertilizante suave justo después del trasplante impulsa el crecimiento sin abrumar a las raíces jóvenes. Aquí está lo que la mayoría de la gente se pierde del brócoli. Después de cortar esa pella central principal, la planta no ha terminado. Seguirán formándose brotes laterales a lo largo del tallo durante semanas, a veces meses, dándote ramilletes más pequeños, pero perfectamente comestibles, que muchos jardineros prefieren por su textura tierna. La práctica común de arrancar toda la planta después de cosechar la pella principal desperdicia al menos la mitad de lo que podrías haber comido. El error crítico es esperar hasta abril para meter esos trasplantes en la tierra, especialmente en regiones donde las temperaturas suben rápidamente a finales de primavera. El brócoli, que se establece en un suelo que se calienta, produce esas decepcionantes pellas diminutas, coronas prematuras que espigan a flor
antes de desarrollarse en algo que valga la pena cosechar, dejándote preguntándote por qué te molestaste en cultivar brócoli. Número 8. Kale. La kale se ha ganado su reputación como el caballo de batalla casi indestructible del huerto, tolerando suelos fríos que dejarían en shock a verduras más delicadas y desarrollando un sabor más dulce después de la exposición a las heladas. Plantar en marzo te posiciona perfectamente para cosechar hojas tiernas durante la primavera y principios del verano, mucho antes de que los alticinos y las orugas de la col descubran tu jardín con el calor de julio. La técnica en sí no podría ser más sencilla. Siembra directamente las semillas a 1 centímetro de profundidad, en hileras o trasplanta plantones si eres impaciente, espaciándolos a 30 centímetros para dar cabida a su crecimiento final. El verdadero secreto para maximizar la producción de kale reside en el método de cosecha. Corta continuamente las hojas exteriores de la parte inferior de la planta, dejando intacto el punto de crecimiento central, lo que indica a la planta que siga sacando nuevos brotes desde el centro. Este enfoque transforma una sola planta de kale en una barra de ensaladas viva que produce durante 6 a 8 meses seguidos, desde la plantación de primavera hasta el otoño e incluso el invierno, en zonas donde las temperaturas se mantienen por encima de los 5 degrees Celsius. Las investigaciones de los servicios de extensión universitaria muestran que una planta de kale bien gestionada puede rendir más de 1,5 kilos de hojas a lo largo de una temporada, lo que la convierte en uno de los cultivos más productivos en relación con el espacio ocupado. Las hojas saben mejor cuando se cosechan jóvenes, de unos 15 a 20 centímetros de largo, antes de que desarrollen esa textura correosa y el amargor intenso que le da a la kale su reputación polarizadora entre las personas que solo la han probado como forraje para ganado. Sí, la kale se ha convertido en una verdura de moda, apareciendo en todos los menús de la granja a la mesa y blogs de comida saludable durante la última década. Pero ese momento cultural ocurrió porque la planta realmente cumple, tanto en facilidad de cultivo como en densidad nutricional. El error más común que cometen los jardineros con la kale es el mismo que cometen con la mayoría de las verduras de hoja: dejar que las hojas individuales crezcan demasiado antes de cosecharlas. Y luego preguntarse por qué su kale sabe a castigo en lugar de a comida. Trata la kale como un recurso renovable en lugar de una cosecha única, cortando las hojas jóvenes cada pocos días una vez que la planta se establezca. Y entenderás por qué esta brasicácea resistente al frío ha alimentado a los humanos a través de primaveras duras durante miles de años. Número 9. Remolachas. La mayoría de los jardineros tratan las remolachas como un cultivo de raíz de un solo propósito, perdiendo por completo el hecho de que cada plantación de remolacha te da 2 cosechas separadas si sabes lo que haces. La primera cosecha llega temprano cuando aclaras esos plantones densamente agrupados a su espaciado adecuado. Esos restos del aclareo no son desechos del jardín, son hojas de remolacha que saben de manera muy similar a la selga y contienen significativamente más hierro, calcio y vitaminas que las raíces que la mayoría de la gente está esperando. Cada semilla de remolacha que plantas es técnicamente un racimo de frutos secos que contiene de 2 a 4 semillas reales, lo que significa que obtendrás múltiples brotes emergiendo de cada lugar donde sembraste, haciendo que el aclareo agresivo sea absolutamente necesario en lugar de opcional. Planta esas semillas agrupadas a unos 2,5 centímetros de profundidad en suelo suelto y con buen drenaje durante marzo. Y una vez que los plantones alcancen de 7 a 10 centímetros de altura, acláralos a 7,5 centímetros de distancia, echando esos plantones arrancados directamente en tu ensaladera o sartén en lugar de a la pila de compost. El momento importa porque las remolachas plantadas en marzo maduran durante el clima fresco, desarrollando raíces dulces y tiernas antes de que el calor del verano las vuelva leñosas y fibrosas, con esa textura desagradable que hace que la gente jure que odia las remolachas para siempre. Las investigaciones de programas agrícolas de climas fríos demuestran que las remolachas expuestas a temperaturas constantes por encima de los 24 grados Celsius durante su etapa final de crecimiento desarrollan mayores concentraciones de geosmina, el compuesto orgánico responsable de ese sabor terroso
polarizante que sabe a tierra para aproximadamente el 14% de la población debido a variaciones genéticas en los receptores de olor. Incluso las personas que afirman despreciar las remolachas a menudo cambian de opinión cuando prueban ejemplares recién cosechados. Asadas con aceite de oliva y sal, el sabor terroso permanece, pero se interpreta como complejo y rico en minerales en lugar de como comer tierra. Un error crítico que detiene el crecimiento de la remolacha en miles de jardines domésticos involucra el pH del suelo, ya que las remolachas prefieren fuertemente condiciones ligeramente alcalinas, entre 6,5 y 7,5, y plantarlas en suelos ácidos por debajo de 6,0 produce raíces atrofiadas no más grandes que canicas, independientemente de cuánto tiempo esperes. Si tu suelo tiende a ser ácido, incorpora ceniza de madera o cal de jardín unas semanas antes de plantar, y sacarás remolachas del tamaño de pelotas de béisbol, donde antes te costaba cultivar algo más grande que rábanos. Número 10. Acelgas. La mayoría de los jardineros tratan la acelga como un cultivo de una sola vez, plantándola en marzo y luego arrancando la planta entera después de una única cosecha, sin darse cuenta de que acaban de destruir una verdura que podría haberles alimentado durante los próximos 6 meses. La acelga tolera el suelo frío mejor que la mayoría de las verduras de hoja. Aguanta las heladas tardías de primavera que devastarían la lechuga, y luego pivota para sobrevivir al calor del verano que hace que la espinaca espigue en pocos días, convirtiéndola posiblemente en la verdura de hoja más versátil que puedes cultivar en un clima templado. La ventana de plantación de marzo permite que la acelga establezca raíces profundas mientras el suelo permanece fresco, creando plantas lo suficientemente resistentes como para producir a través de los cambios de temperatura que acaban con cultivos más delicados. Siembra directamente las semillas a 2,5 cm de profundidad y a 15 nm de distancia en suelo suelto y fértil, entendiendo que cada racimo de semillas, arrugado, brotará múltiples plantones que requieren aclareo para evitar el hacinamiento. Una vez que las plantas alcancen de 20 a 25 cm de altura con tallos lo suficientemente gruesos como para agarrarlos, comienza la cosecha cortando los tallos exteriores en la base con un cuchillo afilado o tijeras, siempre dejando la corona de crecimiento central intacta y sin tocar. Esta técnica de cortar y volver a crecer transforma una sola plantación en un sistema de producción continua con nuevas hojas emergiendo de esa corona central protegida cada pocos días durante toda la temporada de crecimiento. Los datos de extensión agraria muestran que las plantas de acelga adecuadamente gestionadas producen más de 4,5 kg de verdura por planta en una sola temporada, lo que las convierte en una de las hortalizas de mayor rendimiento por metro cuadrado en el huerto doméstico. La variedad arcoíris, con sus vívidos tallos en amarillo, naranja, rosa y rojo, tiene un aspecto tan ornamental que los paisajistas la incorporan regularmente en bordes decorativos. Luego, los propietarios descubren que han plantado accidentalmente una fuente de alimento que se ha hecho pasar por un macizo de flores todo el tiempo. El error más común consiste en arrancar toda la planta después de cortar unos pocos tallos, tratando la acelga como si fuera lechuga, en lugar de reconocer que se comporta más como una planta perenne que se regenera desde su corona. Si dejas ese punto de crecimiento central en paz y resistes la tentación de cosecharlo hasta el tallo, una sola plantación de marzo te seguirá alimentando en octubre, mucho después de que tus vecinos hayan pasado a comprar verduras de supermercado que saben al recipiente de plástico en el que vinieron. Marzo no es solo otro mes en el calendario. Es la estrecha ventana en la que los cultivos de temporada fresca se plantan o se pierden por completo. Y la diferencia entre actuar ahora y esperar otra semana es la diferencia entre la abundancia y comprar verduras que podrías haber cultivado tú mismo. Estas 10 hortalizas no necesitan condiciones perfectas ni habilidades expertas. Necesitan un suelo que se haya descongelado, un jardinero que esté dispuesto a trabajar en un clima que todavía no es del todo cómodo, y el reconocimiento de que las mejores cosechas no provienen de un momento ideal, sino de un momento lo suficientemente bueno aprovechado, en lugar de un momento perfecto que nunca llega. Planta algo hoy, aunque sea solo una hilera de guisantes. Si esta guía ha cambiado tu forma de ver tus bancales de marzo,
Por favor, suscríbete al canal y dale a me gusta a este video. Estamos descubriendo los secretos de cultivo que aseguran que tu cosecha nunca se deje al azar. Planta para el futuro. El tesoro de tu próximo jardín se revelará pronto.